Grabación. Vamos a darle inicio a la grabación. Gracias al compañero José Garrido que me ha dado la oportunidad de presentarla con ustedes el tema de NFPA 70E en la parte de lo que es seguridad eléctrica. Mi nombre es Héctor Marcano, ya tengo 19 años de experiencia en el mundo de la seguridad y salud laboral. Vengo de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, petrolero de corazón. Estoy dándole full a lo que es la parte petrolera. Acá en el Perú me he dedicado y especializado a nivel industrial y eléctrico. Y por ende, vamos a darle todo ese conocimiento y toda esa parte de experiencia que podemos tener nosotros acá en lo que es esta hermosa ciudad de Lima y en este bello país de lo que es Perú. Tenemos por acá un mensaje antes de iniciar. Tenemos por acá, ¿qué tal? Noriles Jatopo de Callao, Lima. Bienvenida. Entonces, sigamos. La electricidad, señores y señores, vamos a estar claros que la electricidad es una fuerza de energía natural. El hombre en esas ganas de siempre buscar la manera de darle el mejor uso a cada una de las fuentes de energía que nos encontramos nosotros, sea calórica, cinética, neumática, cualquiera de ellas. Pero desde mucho antes nos hemos sentido fascinados con el tema correspondiente a lo que es la electricidad. Primero, porque cuando no todos los sitios del mundo tienen en zonas donde se encuentra por ejemplo, lo que son zonas donde se encuentren rayos, truenos, que se puedan fascinar o verlos. Te los digo porque me he quedado sorprendido que en muchas áreas, que donde son sobre todo zonas áridas y secas, no se presenta siempre este fenómeno, ya que por la que es la parte de cantidad de agua por año, hace que no se pueda generar ese tipo de presentación. Pero en ciertas zonas cercanas sí se ve lo que son la parte de relámpagos. Y una de las características que tenemos nosotros, casualmente, acá en la parte de Venezuela, es que tenemos al Catatumbo. Y eso es una zona donde convergen dos aguas, que es el río Chama junto con lo que es la zona del lago de Maracaibo, y se produce constantemente lo que es los relámpagos del Catatumbo. Y esto es hermosísimo porque de 275 días del año, siempre vamos a tener esa bendición de ver ese espectáculo desde muchos estados de nuestro país. Y llevo a colación esto porque la electricidad también es una fuerza de energía creada por el hombre. Cuando hablamos de energía creada por el hombre, que no es que la inventamos, la formamos, sino que la estudiamos, la analizamos, la pudimos almacenar, la pudimos producir, almacenar, distribuir y usar. Y eso es una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros a mejorar y a evolucionar con lo que se llama la curva de evolución del hombre, a llevar un cambio importantísimo de lo que teníamos antes, cuando utilizamos simplemente velas, fogatas, sistemas rudimentarios para lo que era nuestro proceso de crecimiento como sociedad, comunidad, países, ¿no? Y ahorita la electricidad es tan esencial para la vida y moderna y la damos por sentada todos los días. Es decir, no la apreciamos. La tenemos nosotros en todo momento. Aquí tengo yo en mis aros de luz, en la luz que tengo acá en la parte de atrás, en la computadora que me está generando lo que es el proceso de los cómputos para que ustedes puedan ver esta capacitación. Ustedes en su celular que se encuentran ahorita conectados, lo tienen allá adentro en todos en sus circuitos, perdón, que cortocircuito, en sus circuitos y nosotros ahorita lo damos por sentado. Eh, y es importante que lo apreciemos porque imagínese un día pase X, lo que sea, esa pequeña teoría del botón rojo, apagaron las luces a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros sin ella? ¿Qué vamos a realizar nosotros sin ella? Aunque no tiene que ver el tema de la presentación, queremos también darnos cuenta que así como la damos por sentado, también no la identificamos como peligro. Y es ahí donde están los problemas en cuanto a los riesgos eléctricos. ¿Por qué? Porque su capacidad en cuanto a lo que conlleva a niveles de la electricidad es que no la podemos ver, no la podemos oler, no la podemos saborear,
Y eso es lo que la hace tan peligrosa. Es una de las cosas que la hacen tan peligrosa, porque si nos damos cuenta, así como la damos por sentado, nos ponemos en contacto con ella y tenemos consecuencias a futuro, como la electrocución, paro cardíaco, paro respiratorio, hasta la muerte. Entonces, ¿qué es la electricidad? La electricidad fluye a través de conductores. Necesito un conductor. Los conductores influyen entre lo que son, incluyen lo que son metales, agua, suelo y el cuerpo humano. ¿Y por qué el cuerpo humano, Héctor? Yo no soy de metal, yo no soy Robocop, sí, pero conllevas una gran cantidad de agua forma parte de lo que es uno de los conductores más importantes para que pueda ocurrir lo que es el flujo eléctrico. La electricidad debe tener un circuito completo y una trayectoria para poder fluir. Y eso es lo que buscamos, lo que queremos evitar nosotros cuando realizamos actividades con trabajo eléctrico. Cuando las herramientas eléctricas funcionan correctamente, se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía. En este caso, sin embargo, si la herramienta tiene daños, la persona puede hacer contacto con la misma y puede convertirse en una trayectoria para la corriente. La persona recibirá un choque eléctrico. Y esto ocurre siempre cuando falta mantenimiento, no le hacemos, tenemos equipos en desperfecto, las condiciones del suelo, puede haber agua en el entorno, y que tenemos que dejar claro que la electricidad siempre va a buscar irse a tierra. Y si nosotros estamos en el trayecto, vamos a formar parte del circuito. Acá tenemos a un compañero que se encuentra realizando actividades donde desde aquí vamos a poner lo que sería un poste o una posta, en algunos sitios le dicen así. Tenemos un transformador de corriente que viene colocada puesta a tierra, pasa hacia nuestra casa, viene el sistema tablero de distribución, nos llega a nuestro toma corriente, la persona hace el arco, lo que sería la parte el flujo eléctrico, donde, ¿qué es lo que va a buscar? Que al momento de tener contacto y tener un contacto con agua, le va a producir lo que sería una descarga eléctrica. Y esto como parte de lo que queremos ver nosotros es que todos los riesgos eléctricos los tenemos nosotros siempre presentes en nuestro hogar. Desde los enchufes, desde nuestra nevera, cuando nosotros utilizamos el carga de celular. Pero cuando nos queremos ver nosotros a nivel industrial, no le toma, lo queremos minimizar como si fuera nuestra casa, que no pasa nada, ahí podemos hacer el trabajo, nada más es enchufar y soltar, no realizamos las verificaciones correspondientes, si la tensión, si está desenergizado, y es aquí cuando ocurren los eventos no deseados. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Es que en el proceso, desde el momento que nosotros tengamos la energía en su proceso de alimentación, es decir, desde un tablero, desde un tablero o desde la alimentación externa. Caso Venezuela, Cadafe, y no me acuerdo cómo se llamaban los que estaban allá en Venezuela, si me ayudan por ahí en el chat. Hola, Cruz Electricidad del Sur, Maracaibo, Zulia Eléctrica, no recuerdo muy bien dónde que estaba, cómo se llamaban allá. Y en el caso acá, Enel, Plus, todos ellos se encargan de hacer la distribución a la industria o al sitio de trabajo o lugar de explotación que vamos a tener nosotros. Tenemos un transformador que convierte esa energía y la distribuye a la empresa. ¿Dónde va a ocurrir el evento con nosotros? Desde el momento, ajá, por aquí tenemos un mensaje para ver. Corporate, muchas gracias, muchas gracias. Tuvo un laxus por ahí. Señor iPhone iWater. Ajá, por acá tenemos, al momento que realizamos un mantenimiento, el contacto directo, no va a generar nosotros algún tipo de accidente. También ocurre no solamente el accidente cuando tenemos el contacto directo, también los cortocircuitos una manipulación inadecuada que se ponga en contacto con otros elementos de mayor peligro pueden causar desencadenar otras series de eventos. Coloco a colación en esto, porque esto fue un cortocircuito que ocurre al poner uno de los cables cerca de uno de los balones o cilindros de gas, hace corto y por ende generó lo que sería la liberación de los gases, hubo un incendio. Acá tenemos el ejemplo de los accidentes e incidentes que puedan ocurrir
y este lo traigo rapidito aquí, es que los equipos de protección personal que son diseñados para hacer el tipo de trabajo eléctrico funcionan. Es decir, que mucha gente ve que no, no me gusta la electricidad porque me puedo electrocutar, me puedo morir, me puede dar un paro cardíaco. Sí, están todos esos riesgos. Pero ante esos riesgos identificamos el peligro y una vez identificado, utilizamos nuestros controles, una capacitación y de último los EPPs. Y en este caso el EPP tiene su trabajo. Aquí tenemos en este caso, tenemos el guante que se encuentra dentro, donde iba a ser la manipulación, el guante de hule. Tenemos un traje que es para resistencia a cierta cantidad de arc flash, donde el trabajador recibe una descarga, recibe un proceso de descarga eléctrica y le protege. Por ende, aquí asumamos nosotros que tuvo su careta de eléctrica con su casco eléctrico, donde la persona se ve afectada por la radiación, pero le protege al momento de realizar el trabajo eléctrico. Acá tenemos también los otros eventos que pueden ocurrir, por ejemplo, en explosión de lo que son los transformadores por mal mantenimiento, mal uso, o también el uso excesivo de la energía, sobre todo pasa mucho en favelas, en barrios, en asentamientos humanos, donde exceden la capacidad de distribución de energía, causando lo que serían sobrecargas eléctricas y por ende teniendo nosotros resultados, lo que serían estos tipos de eventos no deseados. Entonces, estos accidentes generan innumerables pérdidas, primero que son económicas y humanas. Nadie de ninguna persona que se encuentran aquí en este grupo le gustaría trabajar o verse involucrado en este tipo de eventos, por la cual es importante nuestra parte de observación, investigación e identificación de las condiciones inseguras y sobre todo los peligros a los cuales estemos expuestos para realizar actividades. En el caso de la industria, recientemente en el Perú hubo un incendio que duró bastante para poder ser apagado. Intervinieron hasta varios municipios, municipalidades, perdón, para poder apagarlo. Y era primero por el tipo de material combustible que se encontraba, pero según fue causada por un desperfecto eléctrico y por supuesto también por temas de informalidades y cosas así por el estilo. ¿Qué quiero llevar con esto? Que esto genera pérdidas a nivel industrial, nos genera retraso, pérdidas, gastos inimaginables y por supuesto los impactos a la sociedad. No solamente a aquellos que se vieron afectados como trabajadores, sino también a las familias que se van a ver afectadas porque sus familiares se encuentran o lesionados o que, por ejemplo, ya tuvieron que partir de este mundo. Entonces, es importante que veamos la profundidad de lo que es reconocer el tema eléctrico. Uno de los casos principales que vamos a ver nosotros es el tema de las quemaduras, porque nuestro contacto directo al momento de realizar este tipo de trabajo genera una liberación de energía muy grande. Y esta liberación de energía puede ser capaz que un arco eléctrico alcance entre los 2000 y hasta 50.000 eh, grados Celsius. Hay un errorcito ahí de escritura. Y esta cantidad es prácticamente que puede generar quemaduras graves a una distancia de 3 metros y la exposición generada en el arco eléctrico puede alcanzar presiones en el orden entre las 10.000 kilos por metro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado. Pero lo más importante es que se genera tanta energía en un tablero, en lo que sería eh, en un trabajo eléctrico, que es prácticamente casi lo que sería la superficie del Sol. Dirás, pero ¿cómo se puede generar esa energía? Sí, recuerden que tenemos nosotros metales, tenemos una cantidad de energía específica acumulada, y al momento de ser liberada por un espacio específico, puede ocurrir esa cantidad de deflagración de energía. Por ende, nosotros debemos estar muy pendientes de que este tipo de trabajo nos puede generar unas consecuencias. Depende de la cantidad de la presión ejercida sobre los cuerpos de contacto. Hemos visto, nosotros vamos a ver más adelante y advierto que los videos que vamos a presentar ahorita tienen un grado de cuidado visual porque se generan explosiones donde las personas se ven expuestas a este tipo de casos. Y advierto que si, con una vez que yo dé el video, aquellas personas que sean sensibles
a este tipo de información, pueden dar una pausa. Son videos cortos, no tardan más de 2 minutos, 3 minutos, para no generar problemas luego. Y le estoy advirtiendo de antemano. La fibrilación, en especial en circuitos de baja tensión, y por ende, nosotros vamos a buscar la manera de revisar este tipo de casos. La fibrilación. Me gustaría saber ustedes acá, ¿quién ha escuchado ustedes qué significa la fibrilación? Como caso de trabajo eléctrico, me gustaría escucharlos. ¿Se han escuchado anteriormente de eso? ¿A dónde afecta? ¿Cuál sería la consecuencia? Pueden abrir sus micrófonos, ningún problema, o escriben en el chat. Vamos a ver por aquí en el chat. 23 personas, excelente. Jennifer Andrade, Jorge Tuán, ajá, por acá nos escribe, vamos a ver, nos escribe. El paso de corriente por el corazón, exactamente. Recuerden que es el músculo, uno de los músculos importantes, que nos bombea la sangre por nuestro cuerpo. Y él tiene un ritmo, y este ritmo es constante. Si al hablar de ritmo, tiene un sistema. Si me escuchan, es como si fuera... Cuando nosotros generamos un choque eléctrico, generamos un cambio a lo que sería este ritmo. Y al generar ese cambio, por supuesto, puede variar entre menor cantidad de bombeo de sangre o excesivo bombeo de sangre. Y en algunos casos se ven afectados donde tienen que utilizar marcapasos, porque al cambiarle, recuerden que nuestro cuerpo trabaja con pulsos electromagnéticos, cada movimiento que nosotros generamos es energía, y ahí también pasa energía, y por esa pequeña cantidad de cambio eléctrico generamos nosotros por daños en el corazón. Y lo vamos a ver más adelante y van a ver las afectaciones que ocurren. Entonces, ¿qué es el riesgo eléctrico? Si sabemos que el peligro es la fuerte potencial capaz de causar daño, el riesgo sería la posibilidad, probabilidad que tiene toda persona de efectuar trabajos relacionados con el uso de la electricidad y de verse afectado o agredido físicamente por la misma. Esto es, si nosotros, pues recuerden el puede, que es alguna dicotomía que poco ocurra, porque no. Puede siempre, nosotros como en la parte de prevención, buscaremos buscar todos los escenarios posibles para utilizar las medidas preventivas correspondientes y que si puede existir una probabilidad de contacto eléctrico, busquemos entonces la medida correspondiente para que no ocurra. En algunos casos, por ejemplo, las acciones inseguras es la violación de procedimientos seguros. Mucha gente a veces al ver lo que simplemente es algo conectar, enchufar o desconectar, prender una planta, dar un simple clic, aperturar un tablero, es una chiquita nomás, voy, abro, tranquilo, que sea un segundo, no pasa nada. Y en ese instante ocurren los eventos. Y cuando es una acción insegura, es por acto nuestro, por omisión, desconocimiento, falta de pericia o exceso de confianza. ¿Bien? En algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos que la intervenir equipos energizados sin autorización. Y esto ocurre el 95% de los casos. Yo soy el electricista, tengo años haciendo de la misma manera, a mí no me ha pasado nada. Yo armé ese tablero. He escuchado muchas y lo vimos en las excusas cuando estuvimos en SBC, que muchas personas tienen siempre algo que responder para este tipo de casos. Y la otra sería no utilizar elementos de protección personal adecuados. Un buen traje ar flash, utilizar los procedimientos correspondientes y sobre todo que sea el adecuado para el tipo de, para el tipo de riesgo en la cual estamos expuestos nosotros. No usar los equipos de maniobra o herramientas aptas para su uso. Usar equipos y herramientas en mal estado, que también ocurre bastante. No respetar la distancia de seguridad, y eso es parte de lo que queremos presentar acá en la NFPA 70E, y sobrecargar algún punto de instalación, como se lo dije en el caso de los barrios, asentamientos humanos, que siempre ocurre este tipo de eventos. En condiciones inseguras son estados de las instalaciones o equipos existentes en lugares de trabajo que se pueden
que se apartan de la norma de diseño seguro. Por ejemplo, instalaciones aéreas que no cumplen con la distancia de seguridad. Ocurre que cuando estamos realizando trabajo de manlift, trabajos con grúa, si no respetamos la distancia, podemos ver nosotros en un elemento de contacto, generando daños y exponiéndonos a una electrocución de los trabajadores que se encuentran ahí haciendo la actividad. Aislaciones insuficientes o dañadas. Otro ejemplo sería utilizar mantas dieléctricas huecas o con daños, rajaduras. No está haciendo ningún tipo de efecto. O en uno de los casos, hasta el mismo traje Air Flash, el Target Arc puede ser, mira, 40 cal con todos los EPP, con todo lo demás, pero tiene un hueco por acá, o está rajado por unos lados, se le fue la costura porque el señor que se lo puso se, era más gordito y reventó. Gracias. Y reventó las costuras. Material inadecuado o deficiente también forma parte, que hicieron una pregunta. Violación de las 5 reglas de oro. Eso es correcto y lo vamos a ver más adelante. Falta de puesta a tierra de seguridad. Y este es importante, la falta de puesta a tierra. La puesta a tierra es la que nosotros llevamos desde el punto del ground, desde la tierra, por supuesto, y ahí es donde libera toda la energía. Los circuitos sobrecargados, diciembre, donde colocamos el arbolito de Navidad, el pesebre, la computadora, la música, el equipo de sonido, el televisor, el videobeam, las luces estroboscópicas, todo en un mismo enchufe. Ahí es donde ocurren los eventos. Dispositivo de protección inadecuado, falta de protección diferencial, que serían los diferenciales de potencia, los FCI, falta de señalización, faltas de equipo de protección de seguridad y equipos o accesorios fuera de norma. Son muchos de los riesgos en los cuales vamos a estar expuestos. No solamente nosotros, también por acciones de terceros, que en este caso se trata de actos realizados no por la víctima, sino por las personas terceras, que en acción inadecuada produce accidentes en la cual otro sufre daño. Por ejemplo, que te encontrabas realizando actividades de trabajo en caliente o otra actividad y el proceso de eléctrico generó una chispa cayéndote a ti donde estabas en la zona de fuego. Me gustaría que vieran ahorita un video, voy a colocarlo acá, me avisan si escuchan, este video dura poco. Quiero que me escriban y me digan si pueden ver la pantalla donde se encuentra el video. Bueno, no, voy a colocar acá. Mejor, hacemos así por segundo. Listo. Dice no. Tenemos un compañero que va a hacer una inspección dentro de lo que es una subestación eléctrica y miren lo que sucede. Recuerden de los videos que les dije, este no tiene audio. Vamos a volverlo a ver y miren cuál fue la falla. Me gustaría que abrieran sus... Aún no se logra ver el video. ¿Y ahora? ¿Lograron ver el video? Se ve, pero no está reproduciendo todavía. Ahora, Sí, listo, perfecto. muchísimas gracias. En este caso, señores y señores, miren bien lo que ocurre en este caso de trabajo. Y me gustaría escucharlos a ustedes, eh, cuáles fueron las fallas
correspondientes a este caso de venta. Los escucho. Vamos a poner aquí a dedocráticamente. Por acá tenemos a un compañero, gran amigo de hace muchos años, el señor Ángel Martínez, ¿vale? Bienvenido a los tiempos, como dirían por esta zona. ¿Qué Ya, tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás, Héctor? Sí, excelente, pues, men. Cuéntame. un gusto saludarte y a a los presentes en el curso. Sí, actualmente, pues, ahorita estoy con unas empresas que realizan trabajo para los grifos de Prima, estación de servicio, Ya, y estamos con el tema de espacio confinado, medición de gases, altura, también el tema eléctrico. Bueno, y me pareció interesante porque justamente estoy teniendo un problema en la obra, porque el contratista me trajo un tablero, pero el tablero está, o sea, horrible, no tiene el diagrama, no tiene puesta a tierra, los terminales, las llaves térmicas, todo, o sea, todo está mal, está horrible y le he parado la actividad, pues, y me dijo esta tarde, pero bueno, yo te contrato para que me apoyes o para que me pares la actividad. Y le dije, pero ingeniero, si aquí ocurre un accidente, ¿a quién van a llevar preso? A usted no lo van a llevar preso, me van a llevar preso a mí, le dije. Y no, pues no debía dejar, nadie va a trabajar con ese tablero, traigan un tablero en buenas condiciones o no trabajan. Pues bueno, ingeniero, dígame, si no me vota, pues yo no tengo problema, le dije. Pero es fuerte trabajar con temas eléctricos y que las empresas no valoren el trabajo como Soma, ya que hubo problemas hasta para comprar los guantes de eléctrico al el electricista, imagínate. O sea, y- imagínate. pero interesante la clase, te sigo escuchando, un saludo. Gracias, compañero. Miren, esto, para esos casos, allí solamente se le referencia por norma. Te lo voy a conseguir en los puntos concisos exactos donde te aparece que debemos tener nosotras condiciones para poder realizar trabajo eléctrico. Y lo primero que debemos tener ahí es, primero, un sistema de diferencial de potencia, revisar bien lo que es el mandil, que tenga su información unifilar, todo eso mínimo como condición. Pero bueno, sabemos que estamos ayudando para que ellos mejoren. Ese es nuestro trabajo. Para eso estamos nosotros. Y sigamos. Entonces, en el punto anterior, uno de los casos que vimos el señor sin equipo de protección personal adecuado. Tanto así de que podemos decirle que el señor se le veía su calva bien desde lejos, que podemos determinar que no tenía ni un casco, los equipos que estaba utilizando no era el adecuado, estaba dentro de una subestación eléctrica, y uno de los casos más importantes es el contacto que tenía hacia el punto donde colocó su cara, cercana a donde estaba realizando el trabajo, se veían unas aberturas. Y ocurre de que nosotros cuando respiramos tenemos humedad, generamos humedad y la humedad es agua. Y esa es parte de la conducción que requiere en ciertas condiciones, puede haber tenido una temperatura específica en esa zona para que ocurra ese arco eléctrico y genere la desplagación sobre la persona, que puede hacer la que esté haciendo donde se vaya a ir la energía hacia el suelo. Entonces, vamos a ir viendo más o menos qué distancia de seguridad vamos a tener. Todo eso vamos a ver más adelante. Así que espérense que esta capacitación está genial para lo que corresponde a seguridad eléctrica en FPA 70. Entonces, la causa de la electrocución puede ser contacto directo o indirecto. El contacto directo es que nosotros que estemos colocando directamente nuestras manos o nuestra parte del cuerpo a la parte eléctrica, o indirecto es que ocurra por medio de un corto algún tipo de flujo de energía. También las medidas de prevención que podemos utilizar en caso de accidente es que la aprobación de la autoridad competente en el caso para el tipo de trabajo que vamos a realizar, como los equipos, herramientas, materiales, instalaciones. No es lo mismo un desarmador dieléctrico para trabajo eléctrico que un desarmador mecánico. Tienen que ser los apropiados para hacer este tipo de trabajo. Los dieléctricos, los perilleros, tienen un recubrimiento en la mayor parte de la zona metálica, por lo que al momento que estemos realizando nosotros estas actividades, si llega a ponerse en contacto con otros dispositivos descubiertos, no genera un cortocircuito.
Mantenimiento preventivo es importante por lo que es la inspección, revisión y mantenimiento. Las inspecciones periódicas ayudan a nosotros a ver si en zonas de lo que son los tableros eléctricos tienen sobrecalentamiento, en algunos casos derritimiento de materiales o son simplemente tableros antiguos que ya deben de ser actualizados. Cumplimiento de las normas, capacitación formal y reentrenamiento forma parte importante de lo que son este tipo de trabajo. Y a niveles de distancia, de tensión, tenemos nosotros lo que son las niveles de tensión, es que de 0 a 50 voltios, la distancia que debemos tener nosotros, eh, según la percepción de nuestro cuerpo, no debería tener tanta distancia. Pero cuando nosotros aumentamos de 50 voltios en adelante a a un kilovatio, ya nosotros debemos ir apartando. ¿Por qué? Porque están viendo lo que hemos visto anteriormente en el video donde tenemos al señor que se expone a la electricidad. Cada uno de estos elementos, según vaya aumentando la cantidad de kilovatios, debemos tener una separación de unos 50, 2 metros, 3 metros de ser necesario, sin el equipo de protección personal adecuado. Por ende, todos los que son trabajos eléctricos en exposición a arcos, debemos nosotros tener una distancia específica y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque debemos primero la señalización. Señalizar la zona de peligro, la zona de advertencia, la zona segura. Debemos colocar de que solamente pueden ingresar con cierto equipo de protección personal a esta área. Todo eso forma parte de nuestro trabajo. Y los elementos de equipo de protección personal van a depender mucho del análisis que hagamos nosotros de la subestación o el sitio donde vamos a hacer la intervención. Y esto quiero que quede claro. No es si el trabajo donde se encuentren exposiciones donde hay de 18, 19 cal de electricidad o N cantidad de kilovatios fuerza, según el tipo de equipo de protección personal, siempre pediremos de mayor protección. Es decir, si a mí me exigen que cierta cantidad de voltios voy a tener una cierta cantidad de kilocalories por centímetro cuadrado, yo debo utilizar, por ejemplo, de 50.000 y me piden que deba tener uno de 10K, busco uno de 15. Siempre buscando por encima, porque si en dado caso llega a ocurrir, no vas a estar exactamente en la cantidad de la zona porque ya te estarías exponiendo al contacto eléctrico. Aquí, en el caso de los riesgos eléctricos, no solamente podemos verlo nosotros para las subestaciones. Acá estoy colocando un ejemplo que ocurre mucho cuando se trabaja en lo que son campo abierto y se ven expuestos por medio de lo que es el suelo, humedad, lluvia, nieve y otras condiciones, la exposición de los trabajadores cuando caen, en este caso tendido eléctrico es energizado. Para estos casos, lo recomendable es colocar los dos pies juntos. Eso me gustaría en una capacitación de de mayor tiempo, darle este tipo de prácticas, donde colocan tus dos pies juntos y siempre uno al lado del otro, sin separarlo del suelo, para salirse de lo más alejado posible de la zona. Si llegásemos nosotros a levantar uno de los pies, automáticamente va a pasar por nuestro cuerpo la energía eléctrica. O en algunos sitios también recomienda que cuando se salte con los dos pies juntos hasta salirse de la zona de peligro o hasta ser rescatado. Este, este ejemplo lo tenemos nosotros en unas prácticas, en una de nuestras actividades con Haresto. Acá tenemos nosotros presente lo que serían las zonas de seguridad en trabajos con arc flash, los approach distance, la distancia de seguridad. Si vemos, tenemos acá un tablero eléctrico en la cual el tablero eléctrico nos establece que la zona restringida solamente se puede elaborar con ciertos tipos de equipo de protección personal o con el equipo de protección personal eléctrico, perdón. Si ustedes ven que la parte de atrás casi siempre están expuestas porque ahí es donde pasan los cables,
hacen los conexionados y todo esto, y aquí estaría en la parte delantera todo lo que son las exposiciones de los circuitos. Una vez que aparamos, vamos a exponer. También está la zona de límite de seguridad, en este caso, la zona de exposición, y tenemos una zona segura, que es la que está más adelante. Y esta, la zona segura es solamente aquella donde podemos intervenir o estar cerca sin equipo de protección personal directa. Ya las otras debemos tener un equipo de protección directa. ¿Por qué existen dos tipos de colores? Porque una es para inspección visual, que es lo que debió hacer el señor en el primer video, donde debía tener su careta, sus guantes, su equipo, su traje dieléctrico para evitar lo que sería generar el arc flash. Y la otra ya sería ya intervención directa. Aquí es inspección visual, la otra es de intervención directa cuando vamos a hacer algún cambio de alguna pieza o equipo, siempre que esté, en este caso, energizado. ¿Ok? Segundo. Entonces, la definición es básica de la electricidad. La electricidad es un flujo de electrones de un átomo a través del conductor, causando una fuerza de voltaje y colocando hacia el conductor, generando una transferencia. En este caso, los términos básicos de la electricidad, acá tenemos lo que es voltaje, corriente y resistencia. Tenemos lo que son los electrones, que el voltaje, según la NFPA 70E, es un valor nominal asignado a un circuito o sistema con el fin de designar convenientemente su clase de voltaje, por ejemplo, 120, 240 voltios, según los tipos de electrones o el conductor en el cual esté pasando esta energía. El umbral de que nosotros vamos a tener a niveles de seguridad o definiciones básicas es que según OCHA, de 50 voltios, el umbral de requisito de vigilancia de la mayoría de los equipos comunes incluyen teléfonos, TV cable, alarmas de incendio y otros sistemas de comunicación. Mayores a 50 voltios, el umbral de requisito de vigilancia serían partes vivas de equipos eléctricos que funcionan a 50 voltios o más, que deberán ser protegidos con un contacto accidental. No vamos a sentir tanta corriente. Los 110 y 120 en el hogar, que es muy común en la frecuencia en los tomacorrientes. Y aquí me quiero detener en algo. No es lo mismo 110 que 240 en lo que es el proceso de contacto directo. Cuando nosotros trabajamos directamente con el 110, es más peligroso que el 240. Y dirás, ¿pero por qué? El 240 te bombea, te saca, te libera y te dejas un let go de la energía. Pero en el caso del 110, las personas quedan pegadas. Y aquí es donde tenemos nosotros el problema porque va a venir un, un problema mayor que se llama la tetanización y eso lo vamos a ver más adelante. El suministro eléctrico de una casa se divide en dos circuitos, en este caso sería entre 110 y 220 o 240 dependiendo del tipo de frecuencia también que utilice la casa. En Europa se utiliza una frecuencia distinta que la de América. Los sistemas de alimentaciones trifásicas más comúnmente encontrados en aplicaciones industriales o comerciales para grandes motores. Estamos hablando desde 208 a 480. 277, estamos hablando de usando energías para alumbrado en operaciones comerciales e industriales. Y 8 lo considera como un umbral de baja tensión, menores a 600 voltios y mayores a 600 voltios, se considera un umbral de alto voltaje. Acá tenemos lo que son entre las definiciones básicas. Aquí tenemos lo que es el contacto indirecto y contacto indirecto en este caso. El anterior que le habíamos visto, donde aparecía un señor agarrando un cable y se encontraba electrificándose, en ese caso la persona tuvo un contacto directo. Pero si vemos esta imagen donde la señora está realizando un trabajo con una lavadora, o una lava seca, y se encuentran con el caso ese siempre muy común de que tenemos un enchufe de ojo chino y nuestro sistema de que viene en la lavadora viene con el tercer pin. Y la gente dice, ah, no, vamos a quitárselo para que entre directo al enchufe. Ese pin tercero redondito que ustedes ven es lo que se llama nosotros la tierra o el sistema de liberación de tierra o suelo.
que es el que nos permite que cuando ocurra un desperfecto en la máquina, no vaya esa corriente a tu cuerpo, sino que esa corriente se distribuya y se vaya a tierra. En este caso, la tierra es una barra de cobre en la cual está colocado con una serie de elementos conductivos que ayudan a que se libere esa energía hacia el suelo. Entonces, si vemos esta lava seca que sí utilizó ese tercer pin, que se la pasa quitando en los trabajos porque no tienen los enchufes adecuados industriales, sino los comerciales o domésticos, eh, ayuda a que la persona no tenga contacto directo con la lava seca a nivel eléctrico y toda la corriente, si llega a tener un desperfecto, se vaya a tierra. En el caso de la corriente, que es el flujo de electrones o una fuente de voltaje específica, por acá tengo preguntas, sí, tengo dos preguntas por acá. Ya se vio, sí, profesor, ya, listo. Disculpen, pensé que tenía una otra. Ya me dejo. La corriente fluye hacia adelante y hacia atrás en un ciclo y a través de un conductor se llama corriente alterna. Y si la corriente fluye en una sola dirección, operando con baterías, herramientas sin cable, o en otros casos, es llamada corriente directa. También está la resistencia de los equipos y también cómo se podría ver la ley de ohmios que nos establece nosotros, que es cómo mediríamos nosotros la cantidad de ohmios por la exposición que vamos a tener nosotros para cierto tipo de golpe. Por ejemplo, la ley de ohmio dice que es intensidad por resistencia nos da a nosotros la cantidad de voltaje. Si queremos medir la resistencia, sería voltaje sobre intensidad. Y si queremos medir la intensidad, es voltaje sobre resistencia. Para nosotros ver en unos ejemplos, cuando queremos verificar cuánto amperaje podemos tener nosotros, buscamos la intensidad, que sería voltaje sobre resistencia. Si tenemos 120 voltios sobre 1000 ohmios, nos da a nosotros 0,12 amperios o 120 miliamperios. Aquí en este caso tenemos el efecto de la corriente en el cuerpo humano. Y eso me encantaría que le tomaran ustedes un print screen, porque aquí es donde nosotros tenemos los problemas eléctricos, donde ocurren dos eventos. Primero, que si tenemos de 1 miliamperios, el nivel de percepción es ligeramente un hormigueo, algo sencillo, algo que no vas a sentir tanto. Y me da risa porque estuve en una capacitación recientemente y yo les digo a ellos, es como si ustedes agarraran la batería esas cuadradas y le pegaran la lengua. Entonces vino un trabajador, sí pega corriente, sí pega corriente. Yo la otra vez lo hice y me dio corriente. Yo lo estaba haciendo ejemplo a otra persona, pero no pensé que otro sí lo había hecho. Y ocurre que ese pequeño hormigueo, esa pequeña cantidad, es lo que percibimos. Pero ya de 5 miliamperios en adelante, es donde se siente un choque leve, no doloroso, pero molesto, que es un promedio individual, lo puede soportar. Sin embargo, una fuerte reacción en las sacudidas involuntarias de nuestro cuerpo que pueden causar lesiones. ¿Cuándo serían 5 miliamperios? No sé si aquellas personas que se encuentran acá alguna vez han utilizado esos masajeadores y que para adelgazar, que uno se coloca, se pega en el cuerpo y empiezan a hacer espasmos involuntarios, que supuestamente esa contracción te ayuda a generar músculo y para ir para acá. Me imagino que sí, no sé, porque yo me lo he puesto bastante en la barriga y no veo que hace nada. No, mentira, estoy echando broma. La idea de este tipo es que esos choques que generan son soportables, aunque nos generan espasmos involuntarios, nosotros podemos quitarnos el equipo, pero hay ciertos niveles de estos dispositivos y cuando vas aumentándole, por supuesto, ya hay un momento que genera una contracción muy fuerte y ahí es donde viene la tetanización. De 6 a 3 miliamperios, es un golpe doloroso, se, se pierde control muscular y esto es llamado corriente de congelación o rango let go, perdón, dejar ir. ¿Cuál sería ese? Yo agarro el cable que esté energizado, estoy en una superficie que esté energizada, me da la corriente y suelto. Esto sería un promedio de lo que sería el 220 en alguno de los casos, donde nosotros tomamos y soltamos. ¿Ok? Que en el caso del 110 generaría lo que sería el contacto directo, generaríamos
quedarnos pegados. Pero de 50 a 150 miliamperios es aquí donde tenemos que tomar en cuenta. Los dolores extremos, paro respiratorio, severas contracciones musculares y un individuo no puede soltar y posiblemente puede ocurrir la muerte. De 50 a 150 miliamperios. Ahora vamos a más adelante. Tenemos de 1000 a 4300 miliamperios con una fibrilación ventricular, que es la acción rítmica de bombeo corazón, empieza a cesar. Es decir, que ya teníamos nosotros el corazón generando nosotros este movimiento, cesa, deja de moverse y empieza lo que sería el paro cardíaco. De 10.000 en adelante es paro cardíaco seguro, quemaduras severas y muerte probable. Y por supuesto, lo que sería la sobrecorriente de 15.000 miliamperios, que menor a este un tipo de fusible, un interruptor o un circuito, que se llega a abrir un circuito. Y este caso sería por en este video que me gustaría que vieran por acá, cuando se apertura este tipo de circuito. Hasta el momento, por favor, escríbanme un 7 si me están siguiendo, si les gusta, o un 1 si no les está gustando para mejorarlo, para ver si están despiertos. Vamos a ver ahorita acá el video, un segundito, pues vamos a mover esta herramienta. Está por acá. Miren al compañero. 7 7 9 excelente, eso está activo. Me indican por favor si lograron ver el video. 700 se desarrollan. Excelentísimo, gracias. Tenemos al señor que está haciendo la activación de una subestación. En este caso, ocurre una manipulación inadecuada que genera esta deflagración. Aquí, no solamente la cantidad de voltios, sino los componentes y los equipos que se encuentran internos que pueden generar esta liberación de energía. Por ejemplo, por acá, este video sí toma un tiempito, pero es importantísimo que lo vean. Voy a ver si lo puedo colocar en pantalla completa. Para hacer una narración, realizó el arranque en uno de los tableros, genera un arco eléctrico. Miren la cantidad de energía que se libera, esos son metales fundidos que se están liberando en piezas por la liberación de energía. Imagínense la cantidad de voltios que pasan por ese tablero. El compañero que está grabando busca una solución para poder apagar la zona más cercana, empieza a aumentar lo que sería la cantidad de liberación de energía de este tablero, tanto así que era de día y de repente empezó a ponerse de noche. Se pueden imaginar los voltios y como le dije, esa energía es tan fuerte que puede ser prácticamente la superficie del Sol. Ellos tienen su procedimiento de emergencia, empiezan a apagar los equipos cercanos, se para lo que es este corto o este arc flash que ocurrió. Lo único es este efecto que acaban de hacer ahorita. Están utilizando nieve para apagar un tablero que se acaba precisamente de ganar en cortocircuito. Pero no sé si serán los nervios o será eh, manera de pensar en ese momento de que pueden apagarlo de esta forma. Por este caso que tenemos a dos tomando la misma decisión para que esto pueda corregirse. Pero bueno, ya ese es otro tema de discusión. Ahorita lo importante es que ustedes puedan ver la liberación de la energía, lo que puede ocurrir
Gracias que este señor tenía grabando todo el momento de este evento y nos deja a nosotros a reflexión de lo importante que es utilizar el equipo de protección adecuado, porque mire esa cantidad de energía que se libera en un tablero eléctrico. Voy a colocarlo desde el comienzo nada más un segundito de nuevo para que vean cómo hace el corto. Hace el arranque. Ahí es cuando dice salvado por un pelo. Listo. ¿Qué tal le pareció como ejemplo este video? Vamos a poner el siguiente video por acá. Bueno, tenemos ejemplo de traje de arco eléctrico. La persona está haciendo un arranque con su equipo adecuado. Cosa que falta acá entre las prácticas es que debe estar un compañero utilizando su bastón para en caso que llegue a haber algún tipo de deflagración como la anterior que hemos visto ahorita, explosión, la persona pueda ser rescatada y retirarse del sitio para no exponerse a lo que anteriormente vimos. Por acá tenemos nosotros acá un mensaje. Veamos, excelente video. Estamos a la orden para pasarle la información. Sigamos entonces con la presentation. ¿Mm? Listo. Entonces, un peligro eléctrico lo vamos a ver nosotros como la condición peligrosa tal como el contacto en la falla de los equipos, que resulta como resultante de este choque eléctrico. Y por supuesto, el peligro de choque o el shock hazard es la condición peligrosa asociada a la posible liberación de energía causada por el contacto aproximado de parte energética. Persona calificada es aquella que va a realizar el trabajo y que tiene las credenciales en lo que sería tiempo, experiencia, eh, capacitación y autorización para poder realizar el trabajo, como lo estábamos viendo con el señor de traje verde, de un traje de 40 cal para hacer un arranque. Otros casos de peligro eléctrico es conectar a tierra incorrectamente, partes eléctricas expuestas, cableado inadecuado, línea de tendido eléctrico, capas aislantes dañadas. De repente puede estar pasándole al compañero Ángel. Circuitos sobrecargados. Si no se hace el cálculo correcto, de nada sale que tenemos un tablero todo bonito, todo chévere, pero le ponemos un pulpo del pulpo y otro pulpo más para hacer las extensiones de los trabajos y lo que vamos a hacer una sobrecarga del tablero. Condiciones húmedas y herramientas de equipos dañados. Vamos para ir adelantando, tenemos nosotros lo que es el riesgo de electrocución, que como hay una liberación de energía muy fuerte y nosotros somos parte del conducto de esta energía, los principales sitios donde se va la electricidad es hacia los pies, codos, manos y brazos. Bien, y esto es porque la energía se libera por esa zona. Un compañero una vez me dice que si uno llega a tener alguna cortadura o una pequeña lesión en la piel, cuando ocurre la descarga eléctrica, termina liberándose por esa zona. Claro, no queremos que nadie le pase cosas así por el estilo, pero en este caso, por ejemplo, de donde estamos viendo la imagen, es de un joven adulto operario de la construcción que por medio de la descarga estaba realizando se desplazaba por un andamio metálico, contacta con un cable de media tensión, actuando el andamio como un conductor eléctrico. Y eso le está dándole como consecuencia este tipo de condición. Esto ya lo vimos nosotros. Ahora, nadie de las personas que están acá, me imagino, que le gustaría tener una situación de esta de contacto eléctrico, y mucho menos viéndolo de media hasta alta tensión. Eh, y eso a veces sucede que hay compañeros de trabajo, electricistas, de que no le tienen no es el miedo, el respeto a la electricidad. Y veo que cuando están en su trabajo, todos los equipos de protección personal correspondientes, pero cuando están en su casa, agarran ese cable con ese dedo, lo conectan, no les pasa nada.
Y digo, no hay miedo, respeto a este tipo de situaciones en la parte de riesgo eléctrico. Y esto me genera preocupación porque debemos tener una cultura preventiva a nivel de riesgo en nuestro sitio de trabajo. Somos un castillo en nuestro hogar, porque nadie se mete con lo que nosotros tenemos en lo que hagamos, pero cuando queremos cambiar un foco, buscamos una silla, y cuando nos estamos montando una silla, lo primero que nos dicen es, epa, en esa silla no porque está nueva, agarra aquella que está la dañada. Ya viene el hombre y se accidenta. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Ya tenemos una cultura de seguridad inadecuada desde nuestro hogar. Si tenías una escalera o si no, pide una prestada a tu vecino o utiliza la herramienta que esté en buenas condiciones para hacer el trabajo. Ya no era el riesgo eléctrico, ya se convirtió el riesgo de calle a diferente nivel. Y yo quiero llevar esto de que cuando nosotros presentamos el tipo de trabajo de riesgo de circuitos eléctricos, empezamos con los empalmes de lo que son las extensiones o los empalmes inadecuados de extensiones, porque sí se pueden empalmar, pero deben tener unas características, con una regleta, deben tener su termocontraíble y colocar unas ciertas cintas adhesivas adecuadas para evitar el contacto de la humedad. Pero que colocamos cinta y cinta por allá y cinta por allá y pegados al agua. Tenemos casos de que le sacan el Levington de la herramienta del, del taladro para ponérselo a la máquina de soldar, y entonces cuando necesitan las dos cosas a la vez, entonces pegan los cables a la extensión. Señores, esa cultura nosotros no lo debemos permitir, porque si está ocurriendo es porque somos permisibles ante ese hecho. Y me alegro que ponga la alerta el señor Ángel, porque está sucediendo en nuestro sitio de trabajo y sobre todo en la parte eléctrica, es cuando nosotros minimizamos o disminuimos el riesgo, simplemente como que no va a pasar nada. Tengo años haciéndolo de la misma manera, hasta que ocurre el evento, señor. Y ya vieron todos los casos anteriores en miliamperios, ¿qué es lo que puede ocurrir? Van a esperar que el hombre le pegue un corrientazo, se siente la cabeza, o se fracture, o que le genere un paro cardíaco para empezar a tomar acciones. No es necesario. Por eso es que los efectos fisiológicos directos de la electricidad debemos tener mucho cuidado. Primero, el efecto es trastornos cardiovasculares. Choque eléctrico afecta al ritmo cardíaco. Las quemaduras, por la energía disipada, produce quemaduras internas que hasta puede causar coagulación y carbonización. Las quemaduras externas que producirán por el arco eléctrico hasta a 4000 grados. No necesariamente tenemos que estar pegados, ya la misma cantidad de energía nos genera quemaduras externas. Otros trastornos como consecuencia del paso de la corriente serían trastornos auditivos, porque recuerden que hay una desflagación, una explosión. Ocular, liberación de alta cantidad de luz. Nervioso, porque no solamente la corriente va a pasar por el corazón, también pasa por toda nuestra columna vertebral generando daños a nuestro sistema nervioso. Y renal, porque también por ahí pasa el agua, por ahí tenemos nosotros conducción y ciertas pedritas forman parte de lo que sería un elemento conductivo generando problemas nefrológicos. También en el caso, bueno, esto sí lo vimos ahorita, el paro respiratorio, asfixia, fibrilación ventricular, me gustaría que le tomaran foto un poquito más visual que la anterior que le hemos puesto, pero en caso de corriente alterna y baja frecuencia puede ocurrir estos casos. De 60 a 75 miliamperios, la fibrilación ventricular es inminente. Si la corriente atraviesa el corazón, no solamente puede generar un paro cardíaco, sino que también puede generar daños en la arritmia cardíaca. Entonces, la intensidad de la corriente, el tiempo del que pasa la corriente, la resistencia eléctrica del cuerpo humano. Señores, no es lo mismo un cuerpo de un niño, el cuerpo de una persona adulto mayor, que el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre normal. Cada uno de ellos, la cantidad de corriente pasa de manera distinta. Recordemos que en el caso de las damas, la corriente puede afectarle mucho más que al hombre. Te dirán, ¿pero por qué? ¿Por discriminación? ¿O qué? No, no, no. En este caso es porque nosotros, los hombres, tenemos mayor movimiento muscular. Alzamos peso, realizamos ciertas actividades que nuestra fibra muscular puede resistir esa tetanización, ese movimiento
que al tener contacto eléctrico podemos resistir más que el tipo de fibra que pueda tener una dama. Sí, hay damas que hacen ejercicio, levantan pesas, generan su buena fibra muscular y pueden resistir, pero hay muchas que no. Entonces, eso tenemos que también tomar en cuenta de quiénes se van a ver expuestos a este tipo de caso eléctrico. Tensión aplicada al organismo, la trayectoria de la corriente en el cuerpo humano y, por supuesto, la frecuencia de la corriente son los riesgos correspondientes a este tipo de trabajo. Los recorridos de la corriente de nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo, se van a ver de esta manera. Si vemos acá la primera figura, tenemos contacto con dos puntos de corriente. La persona agarró dos cables, hubo esa transferencia de corriente por el cuerpo, no pasó completamente, pero el corazón va a recibir el choque eléctrico. En este otro caso tenemos que es con un ejemplo, puede ser eh, tocó un poste o había un cableado eléctrico específico, lo agarra, había agua en el medio, no tenía equipo de protección específica para los pies en el nivel eléctrico, hace el arco, hace lo que sería atraviesa la corriente por nuestro cuerpo. Otro caso, en este video, hay un video por ahí donde un trabajador estaba encima de un vehículo, estaban moviéndose, creo que era por una zona donde estaba en una fiesta, y al momento de pasar el cable pasa por su cabeza y ¡pum! Y ahí queda. Aquí tenemos el mismo que el anterior, está acá en la parte de la corriente, este mismo que está por este lado, y tenemos este que sería agua y directamente en el paso de la cabeza. Los riesgos eléctricos son aquellos que proponen evitar que se produzcan tensiones de valor puesto, grandes y que mediante la puesta a tierra, contactos indirectos, podemos nosotros evitar casos de incidentes. En el caso de contacto directo, cuando la persona entra en contacto con partes activas de la instalación, es lo más importante que debemos tomar en cuenta al momento de un trabajo, de lo que serían los equipos de protección personal y sobre todo la identificación del riesgo. No, ahí todo está cableado, pero está en su bandeja. Ahí no va a haber corriente. Señores, un desperfecto mínimo en el proceso que ocurra en algún contacto metálico, ya nosotros lo vamos a ver expuesto. Por eso es importante uso de mangas largas, trajes dieléctricos o ropa dieléctrica, guantes, para poder hacer maniobras donde se sospeche que puede ocurrir. Ya al momento que nosotros vemos que hay riesgo eléctrico, sospechemos que puede ocurrir eh, flujo de energía en la zona. Acá en este caso, protección contra contactos eléctricos, en el caso de la tensión de seguridad, si vamos a trabajar en espacios confinados en ciertas zonas, por ejemplo, se recomiendan equipos que tengan electricidad a nivel de 20 voltios. Alejamiento de las partes activas de la instalación, colocarlas en zonas donde las personas no se vean expuestas a la corriente eléctrica. Interposición de obstáculos, EPPs de hule, guantes de eléctricos, entre otros. Y recubrimiento de partes activas, es decir, utilizar cables que ayuden a una protección mayor, o por ejemplo, pasarlos por tuberías Condi u otros elementos que eviten el contacto directo con el trabajador. Caso de los indirectos, en sus herramientas, aunque ustedes lo crean, también tienen unos dispositivos, disculpe, señor, en el que tienen un doble cuadro. Ese doble cuadro es doble aislamiento y le ayuda que si en dado caso llega a tener algún contacto con agua, no se vean afectados directamente ustedes, ya que tiene un aislamiento de protección doble que ayuda a que no tengan contactos eléctricos. Inaccesibilidad simultánea o partes de tensión de masa. En este caso, tenemos nosotros lo que serían los banquitos de plástico que se utilizan en las subestaciones eléctricas para evitar lo que sería el contacto dentro de la instalación, sumado a lo que sería la manta eléctrica, más los trajes, zapatos de seguridad. Separación de circuitos y conexiones equipotenciales ayudan a que el proceso sea más seguro al momento de realizar los trabajos. En este caso, utilización de la fuerza de baja tensión para realizar, aquí tenemos lo que sería neutro, tierra, todo lo que trabaja estos circuitos, que sean bien identificados, que los diagramas unifilares de los equipos
que de distribución de energía estén bien identificados y que también la capacidad de los cables y que la capacidad de transferencia de esta energía sea la correcta al dispositivo que la va a recibir. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros le estemos metiendo una trifásica corriente y pusieron un enchufe meneque de algo de menor potencia. Y cuando se lo vamos a colocar al equipo, quemamos el equipo, lo dañamos, puede causar hasta un incendio. O también hagan este tipo de trabajo que lo vemos mucho, lo he visto mucho en hogares de muchos amigos, y cuando ya no tienen su Levington, no tienen su pobre toma corriente, pegan directamente los cables al enchufe. ¿Quién de ustedes por acá han tenido ese caso de que colocan el cable directo a la corriente? Otra recomendación es que no tire el cable de la clavija. Este sí es, mira, están acá, tienen el enchufe como a 20 metros y desde acá jalan por la flojera de no ir hasta ese punto. ¿Qué va a ocurrir? Que la parte interna de los enchufes puede salirse uno de los cables y haga contacto y puede generar un cortocircuito y dañamos el equipo. Y en otros casos que permitamos también, como aparece en la imagen, lo que sería cable dañado. Entonces, y tenemos también parte de lo que serían los diferentes tipos de energía, cómo nosotros lo vamos a distribuir desde el momento del tablero de seccional, que es el que da la interrupción diferencial hacia la corriente a los diferentes tipos de equipos, sean tomacorrientes o alumbrados. Y por supuesto, la distribución de la misma desde el alumbrado a tomacorriente que pase por nuestro tablero de distribución y que lleve hacia lo que es a un tablero principal y a la puesta a tierra. Esto siempre es importante. Y muchas de las empresas que ahorita están siendo cerradas o están siendo multadas es porque en su tablero no está aterrado. Bueno, disculpe, no se le dice así. No está su cable a tierra. Porque aterrado es que le pongamos una película de terror. Disculpe, ese verbo no existe para la parte eléctrica. En este caso sería su dispositivo puesta a tierra, su cable correspondiente y que todo lo que se vaya a energizar posea estos circuitos adecuados. También está lo que sería la manera de trabajar de una forma segura, es utilizar el proceso de bloqueo loto. No me quiero extender en el bloqueo loto porque eso es una capacitación más extensa, pero la idea es que cuando bloqueemos, etiquetemos y verifiquemos, podamos nosotros a realizar el trabajo sin ningún tipo de energía, ya que trabajar con energía eléctrica serían trabajos extraordinarios y requieren un equipo de protección personal específico. Esto no quiere decir de que si yo coloco un tablero solamente de la subestación eléctrica, el tablero 4 de 7 y le coloco el dispositivo de bloqueo para intervenirlo, yo no voy a entrar con equipo de protección personal a la subestación. Debo de entrar con mi equipo de protección dieléctrica, desde los zapatos, pantalones, camisa, casco, guantes, porque existen otros tableros en los cuales vamos a estar expuestos. Y pueden ocurrir eventos como este que nos llevan a nosotros a tener casos como este señor que está por acá. Es más tranquilo todavía. Compañero, sin casco, con sus mocasines, su camisita rosada, de lo más tranquilo, viene, hace la activación y ¡boom! Por el tipo de ropa y por la cara vemos, y bueno, por el fondo, es un caso de un trabajo en la India. A veces ocurre de que le piden a José Jiménez: Joséito, vaya a activar la planta. No, pero no tengo el equipo de protección personal. Miguel, vaya a activar la planta. No tengo los equipos de protección personal. No, mire, ¿quién va a activar la planta? Nadie tiene el equipo de protección personal. Ah, bueno, yo soy el jefe. Yo lo abro y se van toditos y lo voy a botar. Ese señor ahí volvió a nacer porque no le pasó mayores. Pero sin ceja.
Como mínimo queda sincera. ¿Verdad que sí? Gracias por eso, me hizo reír bastante. Y esto lo vemos a cada rato. Vamos a ver acá, a este, y este es otro caso. Y este es buenísimo porque aquí ya están trabajando con equipo de protección personal y es por eso tan importantísimo identificar estos tipos de trabajos eléctricos. Buen corto, los señores con su equipo de protección personal, gracias a Dios no les pasó nada y le ocurre el evento. Acá tenemos otro caso que tiene que ver mucho con la parte de excavación. Lo tomo como punto de referencia, es que a veces hay zonas, por ejemplo, como esta, que es una zona externa, no es una zona industrial, es una zona residencial, y no se tienen planos adecuados del área. Cuando se hace una excavación, se requieren permisos como lo son de electricidad, telefonía, fibra, gas, agua, entre otros. Y tenemos que tener cada uno de esos permisos, porque no vaya a ser que al momento que nosotros realicemos algún tipo de intervención, dejemos toda una ciudad sin luz o dejemos toda una ciudad sin cableado o telefonía. Y miren este caso, este es un video corto, el señor está realizando una actividad de excavación, agarra con un pico, toca, me imagino, un cableado que se encuentra ahí, generándole ese cortocircuito y esa explosión. Menos mal que el señor, gracias a Dios, no le pasó mayores. Vamos para que lo vuelvan a ver. Pero sí el susto, ¿yo? Aquí tenemos a dos personas relajadas y prácticamente en este caso las personas no determinaron el riesgo que se encontraran expuestos ahí para ese tipo de casos y por ende ocurre este tipo de, de daños. Entonces, sigamos con la capacitación. Acá tenemos que para poder realizar este tipo de bloqueo, no es que agarré, llegué, puse un candado y me fui. No. La idea es que nosotros cuando bloqueemos, esta persona que realiza el bloqueo tenga la información adecuada de quién fue el que bloqueó, fecha y para qué va a hacer el mantenimiento. De forma de que si se requiere la energización de ese equipo, se tiene que buscar directamente esa persona para poder retirar el bloqueo. Ocurre de que a veces colocan el candado sin ningún tipo de identificación, no saben quiénes son, qué contratista realizó el trabajo, quiénes están realizando este tipo de chamba y terminan cortando el candado por falta de información, exponiendo a las personas que están colocados ahí. Ya, estoy colocando un caso rápido de evento con lo tonto, pero lo adecuado es que para que ocurra un pique de candado, se tiene que traer a un supervisor, gerente, los que sean necesarios, y que al no tener una identificación adecuada de quiénes está bloqueando por el equipo de electricista, se sepa que la zona donde se está interviniendo no esté nadie trabajando, que ya no existe ninguna persona realizando ningún tipo de intervención o que pueda existir un riesgo de energización de un equipo específico y que exponga a las personas en su área. Por eso es que el bloqueo es importantísimo para realizar el trabajo eléctrico. Uno, porque tenemos que identificar la fuente de energía. No solamente puede ser un solo tablero. Puede ocurrir que en una cierta zona esté trabajando con el tablero A y luego en la expansión no le alcanzaba la cantidad de energía y se energizaba por el tablero B. Y son dos lugares distintos. Por eso es importante la verificación. Yo pude haber bloqueado, yo pude haber candadeado y colocado mi tarjeta, pero por medio de pinzas perimétricas y otros dispositivos,
también tenemos que verificar de que exista ausencia de energía, porque puede ocurrir de que tenga otro tipo de alimentación alterna. Entonces, esto queda de parte de nosotros realizar los procedimientos adecuados LOTO para evitar este tipo de eventos. Por supuesto, las etiquetas deben ser de una resistencia, de que no cualquier persona la puede retirar, deben estar dentro del candado y deben ser personas capacitadas. Existen también lo que son los puntos bueno, lo hemos visto nosotros que hemos hablado anteriormente, las reglas para toma corriente en puntos múltiples. Aquí tenemos una regleta que alimenta una regleta que alimenta otra regleta. Y ahí empezamos, bueno, le decimos regleta, no sé cómo lo dicen ustedes. Extensión doméstica. Muchísimas gracias. Qué bueno, tengo un traductor Aquí en, excelente ahorita en vivo. aquí en Perú se le conoce como el supresor de picos. Supresor de picos. En sí, suprime un pico mayor, digamos, a hasta 30 amperios por ahí. Yo hice una prueba, por ejemplo, con una moladora de 2700 vatios, lo ¿Ya? conecté y automáticamente se apagó. O sea, suprimió el pico de corriente, en otras palabras. Es Excelente. prácticamente como una extensión, pero más se usa para el área de cómputo, ¿no? Pero se le conoce como supresor de picos acá en Perú. Genial, buenísima esa información y tienes toda la razón. Para que al momento que ocurra algún tipo de sobrecarga, hay un fusible, normalmente casi siempre tienen un fusible o tienen un punto interno que levanta, que hace como el efecto de levantarse una llave y deja de funcionar. En algunos casos termina hasta quemado el equipo, pero evita de que la unidad se sobrecargue, generando mayores daños. Acá tenemos lo que serían los interruptores de circuito o llaves térmicas. Debemos estar muy pendientes que al momento de la apertura, o sea, este dispositivo que usted ven acá, este mandil, me ayuda a mí a que pueda tener la protección a los cableados internos del tablero. Ocurre que en algunos casos se abre y se ve todo el espagueti de cable. Pero así como se ven las espaguetis de cable, se ven las llaves, se ven lo que serían los cables de fuerza, las barras energizadas, y por algún efecto, por un desperfecto o por un caso de que podamos meter la mano, parte de nuestro cuerpo, sin un equipo de protección correspondiente, podemos tener algún tipo de caso. Por ejemplo, por acá tenemos nosotros acá esta extensión, tenemos vista aquí que tenemos un cable. Tenemos un dispositivo de acetona y miren cómo están las condiciones internas del cableado. Podemos decir que internamente puede ser que se fueron jalados o están mal apretados, que pueden generar un cortocircuito. También es importante la identificación de los planos y de los dispositivos en los cuales están ellos alimentando ciertos circuitos. No vamos a estar nosotros, electricista, mira, necesito cerrar la línea Forte 4278 para lo que es la inicialización de luminarias, para el cambio de luminarias en la rack 1. Ah, qué buenísimo. Y luego me empieza, apagó, no, apagó, no, apagó, no, apagó. Señores, eso es falta de un estudio del tablero eléctrico que también en ese proceso de apagado y encendido pueda generar algún daño a algún equipo. De repente no solamente estamos colocando la luminaria, sino un arranque de una máquina o, o a un dispositivo de control específico, por ejemplo, puede ocurrir de un tipo de alarma o algo, que cuando estemos realizando este tipo de cambios, dañamos alguna unidad. Por eso es importantísimo la identificación de la cantidad de voltaje, los equipos en los cuales interviene, cuáles son, todo esto son informaciones cruciales para los tipos de trabajos eléctricos. ¿Cuántas personas pueden aperturar un tablero eléctrico que se encuentra con su mandil, que se encuentra con todo? Solamente los electricistas del área son los autorizados para realizar manipulación, cambios o cualquier tipo de interrupción de este tipo de tablero. No, pero si tiene su mandil, Marcano, mira que tiene todo listo, todo tablero, tiene su cableado eléctrico, sí, pero si no existe un estudio de ARC Flash de ese tablero,
no lo manipulen. Al menos que estén autorizados y que sean ustedes electricistas y estén autorizados por parte de la matriz o la empresa contratante de que ustedes pueden hacer ese tipo de manipulación. Y si eres la empresa contratante, debes tener una autorización del área, del supervisor del área, que vas a realizar este tipo de revisión, sea por algún cambio, inspección visual, revisión, pero siempre debe haber una información de por medio que revise por medio de lo que sería el mantenimiento o operatividad de estos equipos. Acá tenemos lo que es la distancia, vimos nosotros anteriormente por qué debemos tener una distancia específica. El señor que se encontró con su camisa azul para verificar uno de los controles, cuando se acercó demasiado, sin el equipo de protección personal adecuado, ocurre el evento correspondiente. Acá tenemos los famosos jalacables. Y bueno, ¿cuáles serían normas aplicadas? Hay muchas de las normas que podemos utilizar nosotros a nivel de trabajo eléctrico. Tenemos la norma 829 CFR, la parte 1910. Tenemos el Código Eléctrico Nacional, que es el NEC, la NFPA 70E, la IEEE, desde lo que sería de la 1584, guión 2002. Ahorita hay unas actualizaciones que están en cada una de ellas, pero lo bonito de todo esto que se puede decir es que acá en el Perú también tenemos la RECESATE, tenemos otras normas que también hablan a nivel eléctrico, que identifican cuáles serían los riesgos, cuáles serían los tipos de trabajo eléctrico que nos ayudan a tener un mejor control. Y eso nos sirve a nosotros de basamento, que al momento que realizamos algún tipo de intervención, recomendación, asesoría, o como en el caso del señor Ángel, tenemos nosotros una evidencia de por qué nosotros lo estamos diciendo. Porque a veces nos refutan a nosotros, sí, que yo trabajé en otra agua, no me dijeron nada, yo vengo de otra empresa que tampoco me dijeron nada, y o como le dijeron a él, apóyame, apóyame, es una chiquita nomás, te contraté para que me dejaras trabajar, y esto pasa mucho en los sitios de trabajo, y podemos tener, bueno, por ahí están, los invito a ustedes aprovechando esta oportunidad, momento de propaganda, vamos a hacer una serie de podcasts con el equipo de trabajo. Va a estar Garrido, va a estar el señor Raúl Quintero, voy a invitar al señor Pablo Ochoa, vamos a invitar a gente duros del tema de seguridad laboral, por ahí tenemos al señor Gustavo, eh, para hablar de estos temas y hacer un podcast distinto. No es una charla de capacitación y de certificación, pero sino que se van a hablar temas distintos. El lunes tuvimos uno de risoterapia, estuvo genial, por ahí estuvo el señor San Vicente, que se encuentra ahorita aquí en sala, y de verdad estuvo bastante bueno. Esto aprovecho ahorita para propaganda, porque es tener algo distinto de qué hablar en temas de seguridad y salud laboral. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre el arco eléctrico? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cuáles son los puntos importantes? Primero, los contactos accidentales. Dimensionamiento insuficiente para un cortocircuito. Caída de herramientas de parte energizada. Y le recuerdo que le dije que una herramienta como sería un destornillador mecánico no debería estar utilizándose en trabajo eléctrico, porque pueden generar cortocircuito. La contaminación como el polvo, por eso se hacen mantenimientos anuales o semestrales de tableros eléctricos o estaciones eléctricas. Tenemos la corrosión de piezas y contacto. Si estamos más cercanos a lo que sería la playa, tenemos mayor corrosión de los circuitos. La humedad también ocurre en sitios húmedos, cerrados, sin ventilación, producen también alteraciones de los contenidos internos de los tableros. Y los procedimientos de trabajo inadecuados, donde no se identifican los peligros y simplemente van a la ligera a realizar trabajos para este tipo de trabajo de alto riesgo. En la exposición del arco eléctrico ya hemos visto bastantes videos correspondientes a este tipo de eventos que ocurren por el arco eléctrico. Y uno de los que debemos de ver nosotros es la identificación de los peligros de la persona, que siempre van a ocurrir. Esto lo repetiré 1000 veces. Contracción muscular o tetanización. Y ya le he dicho varias veces, pero no le he desarrollado. La tetanización, si se recuerdan, a ustedes cada cierto tiempo, cada 10 años, le colocan una vacuna de tétano. Bien, el tétano es una enfermedad donde el cuerpo, en todas sus uniones musculares, coyuntura,
manos, dedos, tejidos, sobre todo la parte de lo que son tejidos blancos, blandos, empiezan a contraerse. Si ustedes me ven en la imagen, en la cámara, empiezan a contraerse de tal manera que no pueden ni siquiera alimentarse por ustedes mismos. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando las personas se cortan y ocurre lo que sería una infección por parte de nuestro cuerpo por un elemento oxidado. Y por eso le dicen, mira, ¿tienes la vacuna contra el tétano? Sí, yo me la puse. Bueno, nunca me la he puesto. Si no la pones a tiempo, va a ocurrir este proceso. ¿Y eso qué tiene que ver con la parte eléctrica? Bueno, agarré, vean los diferentes videos. Vamos a colocarlo acá. Que prestemos atención a este video. El señor va a lavar su moto, tiene una bomba eléctrica que está conectada y va a realizar simplemente lo que es el lavado. Poniéndole en contexto. Ese es el proceso de tetanización. Nuestro cuerpo se vuelve involuntario, se contrae y no podemos de forma alguna de tratar de nosotros zafarnos de este contacto eléctrico. Ok, es desesperante ver a una persona en ese punto. Te los digo personalmente porque me ha pasado de niño, siempre me pegaba en las neveras, me quedaba electrificado, me habían pasado varias veces esos casos y sé que lo que puede haber pasado a esta persona. El compañero tuvo todavía la, ¿cómo se podría decir? La habilidad de poder mover su cuerpo y tirarse al suelo para llegar al toma corriente y tratar de apagar el equipo, con todo y que estaba pasando la corriente por todo su cuerpo. Ustedes dirán, pero pegue un grito, que hable, que diga algo, no pudo haber dicho algo para que lo llamen. Señores, lo primero que ocurre es que nuestros pulmones también, al ser una parte de nuestros músculos en el pecho, se contraen y nosotros no podemos ni siquiera hablar. Es decir, la persona que no trata de pegar un grito o algo, no lo logra porque se encuentra en el proceso de tetanización por contacto eléctrico. Espero que me puedan entender ese punto, el por qué hice la comparación de lo que es el tétano y por qué es en este caso, cómo le ocurre al compañero acá en el video. Veamos, se me perdió por dónde iba. Acá. Bueno, ¿dónde están los riesgos importantísimos dentro de los tableros? Tenemos acá un transformador, ¿ok? Este transformador tiene puntos expuestos muy claros, realizar trabajo de mantenimiento cerca de ellos, deben utilizar la tabla de separación o utilizar los equipos de protección dieléctrico para poder intervenir estos tipos de equipos. No es que se vaya a cambiar nada más una luminaria que está internamente dentro de los transformadores. No, señores. No se juega con este tipo de electricidad, ya que podemos tener nosotros una gran liberación de energía, sobre todo por ser un transformador. Acá tenemos también un distribuidor, un disyuntor principal de 1000 amperios, donde las barras están expuestas, están los cables de alta tensión y vienen desde un tablero principal, es decir, vienen de esta zona, alimentan este tablero para que pueda distribuir la energía a los diferentes puntos. Por acá tengo un escrito, disculpe para ver por acá, articulaciones, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo podemos ver nosotros el tipo de categoría de traje según la NFPA en su tabla de 137? Si el tipo de riesgo, vamos a hablar de categoría cero, estamos hablando
vamos a utilizar equipos donde este tipo de categoría va a servir para 0 a 1,2 cal por centímetro cuadrado. ¿Y qué significa esto cal de eso de cal colocados en el equipo? Señores, eso es una prueba que se le hace a, a 1 centímetro cuadrado, donde se transfiere energía de un dispositivo y tiene un receptor de energía. Entonces, se le va inyectando esa cantidad de energía a esa superficie de tela y según la cantidad que pueda pasar, ¿ok? Al momento que deja de pasar esa energía, esa corriente, esa tela ya tiene un grado de seguridad. Entonces, ¿por qué requiero ese tipo de prueba? Porque yo soy el que estoy del otro lado. No quiero que pase la energía hacia mí. Entonces, para eso, las camisas, las franelas, los polos, deben de tener, cuando trabajemos en nosotros en una limpieza o ciertos equipos, respetando la distancia, deben de tener este tipo de tratamiento sobre la tela. Son equipos dieléctricos, sea barrera, sea traje, polo, camisa, pantalón y por supuesto las botas. Si hablamos entonces de 1,2 a 4 cal, son los clothing mínimos para arco eléctrico. Están también los 4 de 4 a 8, 8 a 25, 25 a 40. Hay hasta de 100 cal por centímetro cuadrado. Pero lo común para tableros eléctricos e intervenciones de baja tensión se trabaja con 40 cal, dependiendo también el tipo de trabajo. Acá nosotros tenemos otros ejemplos de lo que sería el trabajo de intervención de una subestación eléctrica, un trabajo específico eléctrico sobre tableros, donde teníamos este tipo de elementos, que son el casco, capuchón, gafas de protección, camisas manga larga, pértiga aislante, guantes aislantes de electricidad, sobre guantes de protección cloroflexible, pantalones resistentes a largo, calzado de eléctrico y manta eléctrica. Esto sería, así como ustedes lo ven, ese Minion, ese Among Us que ustedes ven ahí, eh, la forma como se debe de proteger el trabajador al momento de realizar trabajos eléctricos. Acá tenemos lo que sería la tabla del uso máximo de los guantes aislantes de caucho, por ejemplo, lo que son este tipo de guantes. Cuando tienen este doble triángulo, este símbolo identifica que el equipo o herramienta es apto para trabajo con tensión en instalaciones inferiores a 1000 voltios en corrientes alternas de 1500 voltios con corriente continua. Por ejemplo, yo tengo voltaje de prueba y voltaje de uso máximo. Siempre debemos tomar en cuenta nosotros lo que sería voltaje de uso máximo. Bien, porque aquí es donde nosotros vamos a realizar las actividades. Ahí estoy poniendo por acá un sonido de fondo. No sé si me escuchan. Ya, creo que ahí estamos mejor. Eh, si tenemos clase 00, nuestro voltaje sería para corriente alterna hasta 500. En este caso, a nivel de 500 voltios, tenemos de corriente directa 750. Clase uno mayor a 7500 hasta 7500 y 11250 corriente directa. Así ustedes pueden tomar el print screen en esta pantalla y pueden ver, utilizar esto como punto de referencia para lo que son los sistemas de luz. Y para ir finalizando, creo que ya estamos ahorita dentro de la hora para estar en el proceso de preguntas. Tenemos lo que son los diferentes equipos de protección según el tipo de cal. Tenemos de 10 cal, 25, 40, 50, 65, 100, hasta 100 cal por centímetro cuadrado balístico. Estos equipos que ustedes ven acá, cada uno tiene una función específica para el tipo de trabajo, el tipo de tablero y todo lo que sea necesario para que ustedes puedan realizar el trabajo de forma segura. Si no tiene la identificación de estudio de trabajo de arco en el tablero, deben ustedes utilizar un traje de estos para realizar la intervención si son ustedes, como empresa contratista, quienes intervienen directamente sobre la unidad. Pero, si ustedes son simplemente la contratista,
deben saber de que el procedimiento adecuado es que la empresa matriz le dé las condiciones a ustedes para realizar lo que sería la intervención. Es decir, ellos bloquean, ellos desbloquean, identifican los circuitos, ustedes son los que colocan sus candados de bloqueos y verifican que no tengan energía. Bien, entonces hasta los momentos podrían ver ustedes que según el tipo de protección va a ir aumentando y todo esto va incluido en lo que sería la norma NFPA 70E, por supuesto la NFPA 70 y la NFPA 70B. Eh, Señores, a mí me encanta este tema, es un tema de mayor expansión, donde se trabaja otro tipo de cálculos, se trabaja otro tipo de informaciones, donde podemos tener algunas ciertas prácticas correspondientes a lo que son trabajos eléctricos. La idea acá es que ustedes puedan tener una clave importante de información correspondiente a lo que es la seguridad eléctrica NFPA 70E y de dónde nosotros tomamos referencia cuando queremos hacer asesorías, queremos hacer algún tipo de intervención y sobre todo cuando estamos expuestos, cuando es inminentemente peligroso para la vida y la salud de los trabajadores, cuando se expongan a trabajo eléctrico. No minimicemos este tipo de peligros, no la chiquemos, no pensemos que esto es así nomás, no pasa nada, a mí no me ha pasado, que le pase a otro, o que nos creamos nosotros mentirnos de que porque no vemos el peligro, que es distinto al neumático, al cinético, al hidráulico, al mecánico, todo lo que son los tipos de peligro, pero el eléctrico, señores, es el más peligroso porque, bueno, no huele, no se siente, no lo ves, no lo vas a sentir ni palpar. Bueno, cuando lo quieres palpar ya te vas a pegar tu corrientazo. Entonces, por mi parte, Héctor Marcano, estoy ahorita para que abran sus micrófonos si tienen algún tipo de pregunta correspondiente a la exposición del día de hoy. Garrido, cuéntame, ¿se escuchó bien? ¿Vieron los videos? ¿Qué tal le pareció la capacitación? Espero que con un 777 ustedes por ahí, los que le haya gustado la presentación, o escriban ahí sus comentarios en el chat